Muy buenos días a todos los presentes el día de hoy. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de presentar el balance de la ejecución y las modificaciones presupuestarias de las inversiones efectuadas durante el año por parte de los pliegos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a José Usuriaga, coordinador de financiamiento y data de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenido, José. Adelante. Buenos días con todos. Soy el coordinador del equipo que ve gestión de información, datos de la Dirección de Articulación Territorial. Y el día de hoy vamos a hacer una presentación, ¿no?, de lo que corresponde al seguimiento de ejecución de inversiones, enfocándonos en lo que son las transferencias, ¿no? Estas transferencias que se han dado a lo largo del primer semestre y también incluyendo los recursos que se han otorgado a partir del anexo segundo y anexo cuarto de la ley de presupuesto, con el fin de evaluar a grandes rasgos cómo está la ejecución de estos recursos ordinarios que las entidades de los gobiernos regionales y locales tienen para poder ejecutar sus proyectos de inversión. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con la presentación. Este es el contenido. Vamos a empezar primero con un repaso de estos dispositivos o estos mecanismos de financiamiento que se han dado en este año y en el primer semestre y desde el inicio con el PIA, digamos, ¿no?, que se aprobó para este año, que financia inversiones, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver los proyectos del anexo segundo, que es este anexo de sostenibilidad que los sectores financian para las entidades subnacionales. Después vamos a ir a repasar las transferencias de partidas a los gobiernos locales, enfocándonos en este caso en los gobiernos locales, que es, digamos, el grueso, ¿no?, que tiene a nivel descentralizado, que se ha recibido las transferencias de partidas para financiar inversiones. Luego vamos a ir a revisar dentro de estas transferencias, hay dos conceptos importantes o que han abarcado la mayor parte del presupuesto, que son el fondo de inversiones y las transferencias en el marco de la décima octava disposición complementaria final de la ley de presupuesto. Siguiente, por favor. Bien, para empezar, ¿de qué hablamos cuando decimos transferencias, ¿no? Estamos acá abordando al menos dos conceptos. Uno es estos recursos que son distribuidos a las entidades nacionales a partir de los sectores durante la etapa de formulación del presupuesto. Entonces, hay dos propuestas, que terminan siendo dos anexos en la ley de presupuesto, que los sectores, en este caso, tenemos los sectores por el lado de la sostenibilidad que efectúan las transferencias en el marco del anexo segundo para dar sostenibilidad a inversiones que ya durante periodos anteriores han recibido recursos. Y tenemos el anexo cuarto, que en principio son recursos para financiar los proyectos en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? Estos dispositivos, ¿no?, como ustedes saben, han tenido reglas durante el año 2024, que en algunos casos se han flexibilizado, ¿no? En el caso del anexo segundo, sabemos que son recursos que las entidades disponen y que no pueden modificar, salvo que cuenten con una opinión favorable del sector, ¿no? Entonces son recursos más rígidos, cuyo objetivo va a ser financiar estas inversiones que ya tienen una sostenibilidad y tienen una continuidad de años anteriores. En el caso del anexo cuarto, ¿no?, son recursos que se han dado para proyectos en el marco de la reconstrucción con cambios, que en principio no eran, digamos, no se pueden modificar, pero que ya mediante la publicación y la entrada en vigencia del decreto de urgencia 6 de este año, han tenido el marco legal para poder ser anulados, para
que puedan hacer uso de estos recursos y llevarlos a otros proyectos que cada entidad priorice, ¿no? En el caso del anexo segundo, teníamos 3.484 millones de soles que se han transferido, bueno, en todo caso que se han otorgado, se han cargado el presupuesto de las entidades desde el primer día del año, ¿no? En este caso, 2.140 millones correspondía a gobiernos locales y 1.345 a gobiernos regionales. En el caso del anexo cuarto, han sido 1.390 millones que se cargaron al presupuesto de las entidades y en este caso eran 597 millones para los gobiernos regionales y 793 para los gobiernos locales. Estos son, digamos, los principales recursos que ya son transferidos en esta etapa, ¿no?, de formulación, que son ya distribuidos por los sectores o por las entidades competentes para dar sostenibilidad a los proyectos de inversión. Y bueno, en este caso vamos a hacer una evaluación o una revisión de lo que corresponde al anexo segundo. Pero eso ya vamos a ver en siguientes láminas. Y después tenemos las transferencias de partidas del primer semestre, ¿no? Acá sabemos que hay una serie de dispositivos que se van publicando cada mes para financiar algunos proyectos que no son, ya sean corresponden a demandas adicionales o ya sean proyectos que han tenido un marco normativo para ser financiados, ya sea en la ley de presupuesto o el decreto suplementario. Y bueno, en este caso nosotros estamos abordando solamente los que han correspondido al primer semestre. En este caso, en el primer semestre se han transferido 1.730 millones. Básicamente la mayor parte está en gobiernos locales y corresponden a algunos dispositivos que ya vamos a revisar, que ya conocemos, como puede ser el Fondo de Inversiones, como puede ser la décima octava disposición complementaria final, así como otros conceptos, como emergencia o los recursos que transfiere INDECI o los recursos que se han transferido para Seguridad Ciudadana, ¿no? En este caso, como sabemos, estos recursos se pintan en los proyectos y de ahí no pueden ser modificados, ¿no? Al menos no pueden ser modificados con modificaciones en el nivel funcional programático. Entonces, estos recursos están enfocados a ser ejecutados, ¿no? Y no pueden ser, digamos, modificados como sí pueden ser los recursos del anexo segundo y el anexo cuarto. Siguiente, por favor. Entonces, como les digo, en caso de los anexos segundo y la transferencia de partida, vamos a enfocarnos básicamente en lo que corresponde a los gobiernos locales, que son los montos digamos, más gruesos que tenemos. Entonces, por esa razón vamos a darles una mirada más a fondo en esta exposición. Igual, esto es una exposición para dar un balance general de cómo ha ido la ejecución de estos recursos. Hay una serie de proyectos que es un listado bastante extenso, entonces enfocarnos uno por uno nos tomaría, ¿no?, bastante tiempo, por lo cual estamos enfocándonos solamente en un balance general, y en este caso acotándonos a los gobiernos locales. Avanzamos, por favor. Muy bien, entonces en el caso del anexo segundo, como les decía, 3.484 millones fueron pintados en el anexo que se publicó en la ley de presupuesto. De estos, digamos, se han financiaban 1.658 inversiones, de las cuales 1.460 se encuentran a cargo de los gobiernos locales. En esta tabla, lo que ustedes están viendo, ¿no?, es el monto del anexo segundo y a su lado está el presupuesto con el que cuentan estos proyectos que estaban en ese anexo. Este presupuesto, digamos, que ustedes están viendo acá, es solamente considerando recursos ordinarios. Es mayor que lo que se tenía en el anexo segundo, porque se han dado transferencias, ¿no?, que han, digamos, aumentado los recursos que estos proyectos tenían. Y bueno, esto ya lleva a que estos proyectos tengan al día de hoy cerca de 4.294 millones. Entonces, estos 4.294 millones de soles que están ya en estos proyectos deberían garantizar esta sostenibilidad o continuidad de estas inversiones. Y en muchos casos vamos a ver que ya deberían enfocarse en la culminación de estos proyectos.
¿no? Porque ya muchos proyectos se encuentran en un gran avance financiero. Acá lo que podemos ver, ¿no? Es los niveles de certificación, compromisos y devengados. En el caso de los gobiernos regionales, ya se ha devengado el 49%, en el caso de los gobiernos locales el 41%, que está cerca, ¿no? De los promedios que tienen estos niveles de gobierno a nivel de todo proyecto, ¿no? En nivel de todo proyecto, los gobiernos regionales a la fecha están ejecutando el 50%, y en el caso de los gobiernos locales están ejecutando cerca del 42%. Entonces, estos niveles de ejecución, digamos que colindan, ¿no? Con este comportamiento a nivel de todos los gobiernos regionales y de todos los gobiernos locales. No están ni por debajo ni por encima. A la fecha, también hay que acotar que se han cerrado ya 295 inversiones de esta lista de proyectos de 1.658. Ya 295 han sido cerradas. Entonces, estaríamos ya hablando de una importante cantidad de proyectos que ya ya se habrían culminado y por lo tanto estarían próximos a ya otorgar los servicios para los cuales se han elaborado, ¿no? En el caso de estos proyectos, como les decía, ¿no? Durante el primer semestre se les ha transferido 658 millones adicionales a lo que ya tenían en el segundo, básicamente por temas de continuidad, algunos también por que sean proyectos que han sido parte de transferencias en el marco de la 23ª disposición complementaria final. Pero básicamente, ¿no? Esto es el presupuesto que debería garantizar que estos proyectos del segundo puedan ya terminar, ¿no? Lo antes posible. Y vamos a ver eso con más detalle en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Sí, pasamos a la siguiente. Acá estamos ordenando los recursos de los gobiernos, en este caso estamos acotándonos en los gobiernos locales, y estamos ordenando por los niveles de financiamiento. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que nos dice? Esta primera columna nos indica cuánto del costo de estos proyectos ya están financiados hasta este año. Por ejemplo, los del primer nivel serían proyectos que básicamente están recién empezando, que con los recursos que tienen este año, si se ejecutaran todos, solamente alcanzarían hasta un 20% como máximo. Entonces, siguiendo desde ese nivel hacia lo más abajo en la tabla, llegamos a proyectos que si este año ejecutaran el 100% de sus recursos, ya prácticamente estarían culminando su ejecución financiera, ¿no? Porque tendrían un financiamiento del 100% de su costo. Entonces, viendo, ¿no? Esa agregación, es importante, ¿no? Notar cómo son los avances en estos niveles 5, 6 y 7 de lo que se ve en la tabla. Porque precisamente esos serían los proyectos que ya estarían listos para culminarse, ya estarían lo más cerca a terminar y por lo tanto serían proyectos que se tendría que en los cuales se tendrían que enfocar, ¿no? Para poder tener toda la ejecución posible en lo que resta del año. Como pueden ver, algunos, digamos, en el nivel 5, por ejemplo, que están financiados del 91 al 95%, tenemos una ejecución del 44%, ¿no? En el nivel 6 tenemos el 46%, y en el nivel 7 tenemos el 47%, ¿no? Entonces, si bien en el nivel 5 y 6 tenemos estos niveles de ejecución, también tenemos que se han certificado casi el 100%, ¿no? Ya hay 93% de certificado y 84% de compromiso. Es decir, habría espacio para que estos grupos puedan tener una ejecución que llegue al 100%, ¿no? En lo que resta del año. Y con ello garantizar que estos proyectos ya estén cerrándose quizá este año o cerrándose quizá en el primer trimestre del siguiente año. En general, ¿no? Lo que se espera es que al culminarse el 2024, alrededor de 978 proyectos, que son de este grupo 7, puedan concluir su ejecución financiera, mientras que 198 alcanzarían un avance mayor al 96%. Siguiente, por favor. Entonces,
lo que vemos es que el 87% de las inversiones se concentran en estos grupos, lo cual también responde a cómo está formulándose este tema de la sostenibilidad año a año, ¿no? Ya son proyectos que durante años anteriores han tenido alguna transferencia por algún dispositivo y este año ya están, digamos, la mayor parte de estos proyectos ya están en un avance mayor al 90%. Se esperaría que termine de ejecutarse. Y bueno, eventualmente, siguiendo también las medidas que se están aplicando para los siguientes años, esperaría que estos recursos ya formen parte en un momento más temprano, por así decirlo, del presupuesto de las entidades, ¿no? En el sentido de que no sean proyectos que deban requerir demandas adicionales o un dispositivo que se realice durante la etapa de ejecución para poder ser financiados. Razón por la cual también se han dado medidas en el proyecto de ley de presupuesto para que las entidades también cuenten con recursos que puedan garantizar el financiamiento de proyectos que las entidades prioricen y que sean de repente proyectos nuevos y que no tengan la necesidad de ir con los sectores, ¿no? Una medida que en principio esperaría poder también balancear, ¿no? Balancear que las necesidades no lleguen a los sectores necesariamente para poder financiarse, sino sean las entidades con los recursos que ya dispongan para poder financiarlos con sus propios recursos. Y bueno, en este caso, el anexo segundo está ya, digamos, o digamos, lo que representa el anexo segundo, que es este tema de la sostenibilidad, ya tiene un importante avance. Y esperando que se ejecuten los recursos, este año ya tendríamos una cartera que se vaya reduciendo y ya no tendrían necesidades de estar financiándose a otros proyectos más, año a año, mediante recursos que los sectores transfieran, si no serían por entidades, ¿no? Que ya priorizarían de acuerdo con a sus recursos. Siguiente, por favor. A nivel departamental, tenemos algunas diferencias en cuanto a la ejecución. Estos recursos del anexo segundo han estado desde el primer día, ¿no? Entonces, sí es, digamos, se esperaría, ¿no?, que los avances ya se reflejen en el devengado, no que estemos discutiendo acerca de compromisos o certificados. Es más, si habláramos de los niveles de certificado a estos niveles o en estos momentos del año, ya esos recursos deberían tener un importante avance en certificado, ¿no? No deberían estar al 50 o al 60, sino ya al 90 o al 100%. Pero acá lo que vamos a ver es que hay diferencias en cuanto a departamentos, en los cuales o hay una diferencia o hay un avance poco significativo en cuanto a los certificados, o su efecto hay poco avance en cuanto a la ejecución en el devengado, ¿no? En este caso, en el caso de los gobiernos locales, que es lo que estamos viendo acá, hay regiones en las cuales los niveles de avance están por debajo del 40%. Recordemos que ahorita, en este momento, la ejecución en inversiones de los gobiernos locales está por cerca del 42%. Entonces, hablar por debajo de un 40% sería hablar por debajo de un nivel promedio, ¿no? Entonces, acá lo que sí alcanzamos a notar es que algunos departamentos, como pueden ser Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Benito, Huancasco, Puno, Tumbes y Ucayali, y hasta Tumbes, han tenido un avance en el devengado que está por debajo del 40%, con especial énfasis, ¿no?, en departamentos de Lambayeque y Loreto y Pasco, que serían los tres departamentos con el menor nivel de ejecución de estos recursos ordinarios, de estos proyectos que son parte del anexo segundo, ¿no? Y que por lo tanto también reflejan que hay una importante diferencia en cuanto a regiones, ¿no? Habiendo también otros departamentos en los cuales la ejecución ha ido mejor, o puede ser el caso de San Martín, que ya tiene un 59% ejecutado, o puede ser el caso de Tacna, o el caso de Ucayali. Esta es una mirada, un balance general, reitero. Ver proyecto a proyecto sería tomar las casuísticas que cada proyecto tiene. Sabemos que pueden haber diferentes problemas por los cuales se retrasa alguna ejecución.
o puede que incluso sean proyectos que se han cerrado y que aún se está viendo cómo modificar el recurso para llevarlos a otras inversiones. Pero este es un balance para ver los números en grueso. Y esto es lo que observamos, ¿no? Que aún falta ejecutar en muchos departamentos los recursos que se están dando para estos proyectos, que en principio son proyectos de continuidad. Eso también a reiterar, que son proyectos que ya vienen ejecutándose en años anteriores. La mayor parte son proyectos que ya tienen técnico, que ya han ejecutado, que han empezado la ejecución física, y por lo tanto deberían ser proyectos en los cuales la ejecución sea más inercial, ¿no? No sería una ejecución en la cual deba detenerse o tener diversos más problemas contractuales o de técnico, básicamente. Siguiente, por favor. Acá lo que estamos viendo son las municipalidades que han contado con los mayores recursos que se otorgaron por el año segundo y cuántos tienen actualmente para estos proyectos en RO, en recursos ordinarios. Esto es básicamente para ver, ¿no?, cuánto de estos recursos ordinarios que se les ha ido otorgando han podido ejecutar. Vemos que algunas municipalidades ya han certificado el 100%, ¿no? Que precisamente lo que comentábamos, que es lo ideal, ¿no? En estas fechas ya no hablemos de certificado, el certificado ya debería estar al 100% en la mayoría de casos. En el compromiso, lo que sí vemos es que no todas las de digamos, este top de entidades con más recursos han llegado a comprometer más del 90 o 95%. Algunas incluso puede que hayan tenido más problemas, que estén en 1%, en 3%, como el caso de Alto Amazonas o de Huancané. Y en el caso de la Municipalidad Provincial de Tumbes también, que está a un 15% de compromiso. Y por último, en el caso del de Vengado, sí vemos también que hay importantes diferencias, ¿no? Estamos siempre evaluando esto respecto a el promedio que hay o la ejecución global que hay en gobiernos locales, que es el 42%. Entonces, lo que ven ahí reflejado, resaltado en rojo, es lo que está por debajo del 40%. Esto es, digamos, una forma, ¿no?, de prender las alertas respecto a la ejecución de estos proyectos digamos, en estas municipalidades que al fin y al cabo han sido municipalidades que han tenido una mayor asignación, ya sea en el anexo segundo y también incluyendo algunos dispositivos que se han dado para poder otorgar mayores recursos a estos proyectos, pero que terminan siendo la lista de proyectos del anexo segundo que son de sostenibilidad, ¿no? Ya son proyectos sin continuidad. Tener un bajo avance en estos proyectos sí sería un tema de preocupación, en el sentido de que ya son proyectos que no deberían tener poca ejecución, considerando su ejecución física, considerando que son proyectos que año a año han ido ejecutándose, e incluyendo que son proyectos que han tenido una revisión de los sectores, ¿no? También son proyectos que tienen convenios, que tienen una validación por los sectores, y por lo tanto, con mayor razón, deberían ser proyectos que avancen con más rapidez. Siguiente, por favor. Acá vamos a ir un poco más a detalle en algunos proyectos para ver cómo están en sus niveles de ejecución. Estos son los principales proyectos según el monto de recursos ordinarios que tienen a la fecha. Tenemos acá 6 proyectos distribuidos en diferentes regiones. En el primer caso, tenemos el proyecto de alcantarillado y agua en Yurimaguas, ¿no?, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, con un costo de 143 millones. Hasta el 2023 había ejecutado 6 millones. Digamos que es un proyecto que estaba en su etapa inicial, ¿no? De repente ya es un proyecto que que había tenido completado el PE técnico y que este año tenía que avanzar ya con su etapa de ejecución física. Esto estamos comentándolo solamente para dar digamos, un escenario de cómo podría estar el avance de estos proyectos. El recurso que tienen en su presupuesto es de 73 millones, de los cuales 68 millones son recursos ordinarios, y se han certificado
el 100%. Sin embargo, no se ha llegado a comprometer los recursos aún de estos recursos ordinarios, ¿no? Entonces, ahí habría un tema, ¿no? Que quizás sea el tema de las licitaciones que no se han llegado a completar y no se ha llegado a tener contratos. Entonces, estaríamos hablando de un proyecto que es un proyecto grande, pero que a la fecha todavía no logra comprometerse, ¿no? Y es por un monto también importante, ¿no? Los recursos ordinarios que tiene. El siguiente proyecto es similar, es de saneamiento de agua y alcantarillado en Naranjos, en la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel de San Martín, con un costo de 95 millones. Este proyecto es similar en el sentido que este año pasado también tenía un avance menor, ¿no? De 11 millones respecto a los 95 millones, y que para este año se le dio un recurso mayor. Se le dieron, ¿no?, 67 millones. Y en este caso ya el proyecto ha avanzado casi en su totalidad, se ha comprometido el 100% de estos recursos y se está devengando prácticamente 2/3 partes del proyecto. Es decir, está incluso por encima del promedio de lo que ejecutan los gobiernos locales, lo cual es una buena señal. El siguiente proyecto es de ecuaciones de aguas pluviales en Oxapampa, por la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Con un costo de 59 millones, hasta el año pasado no había alcanzado a ejecutarse. Este año se ha otorgado, ¿no?, 50 millones. Un pie de página, que estos montos están en millones, claramente puede que también la anterior, por favor. Puede que estos proyectos también tengan algún avance que esté por debajo del millón y que por lo tanto no se pueda reflejar, ¿no? Cuando ya vemos los números a nivel más grueso, cuando lo vemos a nivel de millones. En este caso, por ello es que aparecen también como un avance al 2023 de cero. Pero este año tenía 50 millones, de los cuales se ha certificado a 100%, pero aún no se logra comprometer más del 3%. El siguiente es la carretera Otuzco-Combayo, en La Encañada, proyecto de 137 millones, con un avance de 72 millones hasta el año 23. Tiene 42 millones de recursos para este año. Pero básicamente con esos recursos ya podría completarse la ejecución financiera, o al menos tener ya prácticamente tener un saldo ya poco significativo respecto al costo. En este caso, el proyecto tiene un certificado de 100%, comprometiendo 28% y delegado 53%, lo cual está bien, o está por encima, ¿no?, del promedio que estamos hablando. Es un proyecto que ya incluso, si no ha devengado el 100%, ya tiene comprometido casi el 100%, por lo cual estaríamos con más certeza, ¿no?, de que sí se logra ejecutar el proyecto. El siguiente, la vía Cajamarca, en Chonta Baja, en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con un costo de 51 millones, un avance hasta el año pasado de 12 y un PIN de este año de 39. Es decir, prácticamente con esos recursos ya podría completar la ejecución financiera. Han comprometido el 96% y han devengado el 23%. Si bien el devengado está por debajo del promedio, el compromiso sí al menos nos puede dar un buen indicador de que podría ejecutarse en lo que resta del año y con ello también completarse, ¿no?, la ejecución financiera de este proyecto. El último que vemos abajo es el de proyectos de Banda de Chilcayo de agua y saneamiento, que tiene un costo de 58 millones y un recurso para este año de 37, ¿no? Ese también es un proyecto que no ha podido llegar a avanzar con los compromisos, pero que ya tiene certificado al 100%. Entonces, básicamente esta primera mirada, o sea, podemos hacer esto con todos los proyectos, pero la idea es dimensionar, ¿no?, qué cartera estamos financiando en el nexo segundo. Hay proyectos que sí van a avanzar, que sí están avanzando, que son proyectos que han sido priorizados, que son proyectos grandes y que están certificando bien, que están comprometiendo bien, que están ejecutándose bien. También hay proyectos que logran avanzar con la certificación o logran avanzar con todo el compromiso, pero no llegan a devengar. Y esto es una historia que también podemos verlo con otras carteras, no solamente en el nexo segundo. Y esto, bueno, lo que se resalta acá es precisamente que hay un tema, ¿no?, de la priorización que se da con el nexo segundo, de los proyectos que van a cerrar brechas, que tienen este enfoque sectorial también, y que más bien se esperaría, ¿no?, que estos proyectos puedan ser los proyectos emblema, que puedan avanzar
mejor en el año. Sin embargo, también vemos que hay diferencias, ¿no? No todos los proyectos, sobre todo los proyectos que estamos viendo, son los proyectos grandes, incluso los más importantes, ¿no? No solamente la CIVAR, sino estos proyectos grandes que serían los que puedan cerrar brechas de una forma más, eh, abarcando más, ¿no? Que los proyectos que son IVAR. Y que, digamos que por muchas razones pueden estar teniéndose, ya sea por un tema de contrataciones o ya sea por un tema de ejecución. Y aquí viene una serie de casuísticas que ya conocemos, ya sea por un tema de expediente técnico, ya sea por un tema de que las licitaciones que no se logran concretar. Y en todo caso, lo que se espera, ¿no? Es que estos proyectos puedan al menos completarse, ¿no? Los proyectos que están más cerca a cerrarse, pero están más cerca a su 100% de avance financiero. Seguimos, por favor. Esta lista que ven acá son proyectos que este año ya estarían financiados al 100%, ¿no? Cuando veíamos hace unas láminas una lista de proyectos que estaban financiados, ¿no? Al 20%, 50%, hay una lista que está al 100%. O sea, si estos proyectos ejecutaran todo el PIN que tienen, completarían su ejecución financiera este año. Y ya el siguiente año, lo más seguro es que podrían ya empezar a brindar el servicio. Acá lo que vemos es que hay algunos que efectivamente tienen problemas para ejecutarse. Por ejemplo, el proyecto de alcantarillado Macané es certificado 83%, pero ejecutado solo el 3%. Vemos acá abajo a la derecha, en la esquina inferior derecha, el proyecto de riego en el subsector de Uñuela, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión, que tiene un costo de 10 millones, se le ha dado prácticamente todo el recurso para este año, pero que también no han llegado a comprometer, ¿no? Entonces, también tenemos otros proyectos como el de agua de alcantarillado, que está acá en la esquina inferior izquierda de la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, que también ya ha llegado a comprometer el 100%. Este proyecto se esperaría que pueda culminar este año, ¿no? Porque ya tiene todo el recurso y ya tiene el 100% comprometido. Aún no devengan todo, pero bueno, tienen ya al menos todo lo que puede garantizarse con contrato, ¿no? Acá no voy a hacer a más detalle la información. Digamos, este ejercicio es para poder ver las diferencias, ¿no? Que hay en esta cartera del anexo segundo, que es esta cartera de sostenibilidad, y poder distinguir, ¿no? Qué proyectos deberían ser ya los que se tendrían que priorizar, ya restando prácticamente eh, cerca de 4 meses, ¿no? Para que cierre el año, para que luego de eso ya los recursos regresen y ya tener que esperar un año más para poder ejecutarlos. Hay una gran cantidad de proyectos, como hemos visto, que ya están a un 100% de estar financiados, que deberían darse todo el esfuerzo, ¿no? Para que estos proyectos culminen, ¿no? Básicamente es lo cual incidimos en este análisis. La siguiente lámina, por favor. Siguiente, para que aparezca la... Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir ahora a darle una mirada a las transferencias de partidas. Esta primera sección ha sido para ver los recursos que se han dado a estos proyectos del anexo segundo, este anexo de sostenibilidad. Y ahora vamos a ver qué cosas se han financiado en este primer semestre del año, sobre todo en los primeros meses, porque son los recursos que ya se han dado, digamos, en febrero, marzo, y que por lo tanto, ya habiendo pasado más de 5 meses, o cerca de 5 meses, ya tendría que haber una ejecución, ¿no? Ya no tendríamos que estar hablando solamente de certificados, sino también hablando de ejecución del devengado sobre estos dispositivos. Entonces, vamos a ver qué cosas se han financiado, vamos a dar un repaso y después vamos a ver lo menos los conceptos más importantes, cómo han sido ejecutados. Siguiente, por favor.
Ok, hay 5 conceptos que han sido las razones por las cuales se han financiado proyectos mediante decretos supremos. El primer caso es el Fondo de Inversiones, que ha tenido 2 tramos este año, pero que, digamos, el grueso de los recursos se han concentrado en el primer tramo que se dio a inicios de año y que engloba 1.068 millones de soles de recursos ordinarios que se han dado como marco presupuestario. Luego tenemos los proyectos en el marco de la 118ª disposición complementaria final, que son proyectos que vienen del anexo sexto de la ley de presupuesto por 334 millones transferidos. Tenemos también lo que corresponde a seguridad ciudadana, que está en el marco de la ley de presupuesto. No hay un artículo de la ley de presupuesto que garantizó estos recursos para inversiones, que son, digamos, una estrategia que hace el Ministerio del Interior, ¿no?, para poder financiar proyectos. Luego tenemos los proyectos de INDECI, de fondos, básicamente para inversiones que aseguran la reconstrucción, la rehabilitación de algunos territorios y también los factores de contingencia, ¿no?, la prevención. Ahí tenemos 26 millones adicionales. Y finalmente tenemos los proyectos que han sido financiados en el marco de la reactivación económica, en el marco de la 23ª disposición complementaria final, con 169 millones en el primer semestre de este año. En total, corresponde a 1.629 millones que han sido transferidos para gobiernos locales en el primer semestre con estos 5 conceptos. La siguiente lámina, por favor. En el caso digamos, de cómo se han transferido estos recursos a lo largo del año, la mayor parte, ¿no?, el 65%, se dio en febrero con el Fondo de Inversiones, el primer tramo, con el Decreto Supremo 19. Luego, en abril, se otorgaron 24% de estos 1.629, básicamente con los recursos de la 18ª disposición complementaria final del anexo sexto, recursos para INDECI, fondos que se otorgan a gobiernos locales y seguridad ciudadana. En mayo se da un dispositivo adicional por el Fondo de Inversiones, en el segundo tramo por 5 millones. Y finalmente en junio se otorgaron 169 millones en 2 decretos supremos para financiar proyectos ¿no?, que estaban en el marco de la reactivación económica. Hasta ahí tenemos 1.629 millones distribuidos en 4 meses, pero que se concentran en febrero y abril. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá nos detenemos. Vamos a ver, efectivamente, tenemos recursos que ya se han dado a inicios de año y que hasta la fecha no han avanzado de todo bien. Empecemos con el fondo de inversiones, que es el fondo de continuidad. Y antes de eso también, ¿no?, revisemos, ¿no?, de qué se trata estos recursos. El fondo de inversiones trata de garantizar que las entidades que han tenido contratos que no pudieron ejecutarse en el año anterior, este año puedan hacerlo, básicamente, ¿no?, hay recursos que han sido comprometidos, pero que por muchas razones no llegan a devengarse hasta el 31 de diciembre, este año puedan volver a tener esos recursos para poder completar esa ejecución. Para ese concepto se dieron 1.063 millones, que en principio responden o deberían responder a una ejecución rápida, ¿no?, porque estamos hablando de pagos pendientes que quedaron cerca de realizarse hasta el año anterior y que por lo tanto no debería haber más inconvenientes para ser ejecutados. Lo que vemos, sin embargo, es que de estos recursos que se dieron por el Fondo de Inversiones, solo se certificaron 71%. Es decir, hay un 30% de estos 1.000 millones, o sea, un poco más de 300 millones, que no han sido certificados, ¿no? Se ha comprometido 60% y se ha ejecutado solo el 32%. Estamos hablando de recursos que se dieron en febrero, recursos que fueron solicitados por las entidades, porque para esos recursos
se pasa una serie, ¿no?, de procesos que ya las entidades conocen y que son recursos que además, como les digo, corresponden a obligaciones o necesidades que fueron detenidas, digamos, hasta el año anterior. Entonces, son recursos que por donde se vea tienen un componente de urgencia, pero que sin embargo, hasta la fecha, ya habiendo pasado varios meses desde que se publicaron los dispositivos o el dispositivo, no han sido ejecutados. El año anterior, los recursos que fueron otorgados en el decreto supremo, que fue también para el tema de continuidad, llegó a alrededor del 50% de ejecución. En este caso, ahorita estamos al 32%. ¿No? Entonces, esto sí es un tema que al menos desde presupuesto, ¿no? Tenemos que ver con más detenimiento, sobre todo en cómo se está dando la estrategia para financiar estos proyectos, que tienen necesidades de pagos, pero que finalmente cuando se está otorgando los recursos, ¿qué es lo que está pasando para que no se hagan los pagos, no se hagan el devengado de manera más ágil, si no se tenga que esperar hasta ya varios meses después para que los recursos sean ejecutados? Bueno, este es el caso del fondo de inversiones. Luego, el segundo, digamos, concepto que tiene más presupuesto es los de la ley, perdón, los del anexo sexto, es decir, de la centésima decimoctava, que son proyectos que, como sabemos, se financian o se asignan los recursos en la etapa ya de debate, ¿no?, con el Congreso. Son recursos que las entidades también solicitan a través, ¿no?, de esta instancia para poder financiarlos este año. Es decir, son proyectos que al fin y al cabo responden también a una necesidad de las entidades. Y bueno, por último, son proyectos que pasan por una revisión de los sectores, ¿no?, porque al fin y al cabo son los sectores que transfieren estos recursos. Pero lo que estamos viendo es que una vez que se han dado estos recursos en abril, de abril han pasado mayo, junio, julio, agosto, han pasado 4 meses, y el compromiso está aún al 15%, ¿no? De devengado, pues, ahí podemos hablar casi, estamos a un 5% de ejecución. Entonces, en este caso, lo que sí preocupante es que no se haya avanzado tanto con el nivel de compromiso, ¿no? Reiterando nuevamente que son proyectos que han sido una necesidad de las entidades, que son proyectos que han pasado por una revisión de los sectores y que ya tienen, ¿no?, un amplio periodo desde que han sido transferidos, ¿no? Entonces ahí tenemos 334 millones adicionales. Estos dos conceptos al menos son los que más deberíamos mirar, ¿no?, por cómo se construyen, por cómo están diseñados, porque están diseñados precisamente para que las entidades puedan, por su cuenta, solicitarlos, ya sea en un espacio durante la etapa de ejecución o ya sea en un espacio durante la etapa de la discusión del proyecto de ley de presupuesto. Los siguientes dispositivos, como pueden ser los que corresponden a emergencias y respuestas, ¿no?, estos recursos que INDECI transfiere, corresponden a proyectos, ¿no?, que tienen que ver con temas de prevención que INDECI prioriza, precisamente, ¿no? INDECI es de su priorización. Y en este caso, se han certificado 89%, comprometido 25% y ejecutado 20%. Los proyectos de seguridad ciudadana, que también ya han sido un tema de priorización de Mininter, han tenido un 32 millones de marco, certificado 51%, comprometido 10%, ejecutado 2%. El fondo de inversiones en la segunda etapa, que solo hacía 5 millones, bueno, que se ha dado en mayo, que ya ha tenido menos tiempo para avanzar, ha llegado a comprometer el 70% y ejecutado el 24%. Y finalmente tenemos estos proyectos, ¿no?, de la 23ª disposición complementaria final, que a la fecha han certificado ya un 74%. En este caso sí no podremos hablar tanto de compromiso de devengado, porque de junio al día de hoy solamente han pasado 2 meses y puede haber todavía un plazo, ¿no?, que esté siendo manejado por cada entidad para poder lograr su avance. Pero bueno, entonces de acá al menos sí quiero solamente quedarme con el hecho de que estos dispositivos que aparecen al comienzo son los puntos en los cuales deberíamos enfocarnos, ¿no?
mirar con más detalle, porque son mecanismos de financiamiento que se dan año a año, ya como les digo, en la etapa de ejecución o en la etapa de debate, y que por lo tanto deberían tener una estrategia en la cual se garantice que se ejecuten al 100%. Pero bueno, acá lo que vemos es que no se está avanzando del todo bien y que por lo tanto quedan todavía puntos de mejora, puntos quizá de focalización, quizá puntos de revisar qué es lo que está pasando en las entidades, ¿no? En el día a día de las entidades para no estar ejecutando el 100% de estos recursos que responden a una necesidad de ellas. Ahora vamos a ir, bueno, ya vamos a revisar rápidamente la que corresponde al fondo de inversiones. Siguiente, por favor. En el fondo de inversiones se han financiado 622 proyectos, ¿no? Para realizar la continuidad de compromisos y derivados. 23. 359 proyectos cuentan con una certificación mayor o igual al 90%, eso es lo que vemos. Sin embargo, 198 proyectos no tienen certificación. Encontramos, ¿no? Entonces, que cerca de una tercera parte de estos proyectos no tienen certificación a la fecha. Luego, 242 proyectos no cuentan con compromisos, ¿no? Estamos hablando ahí de otro grueso de proyectos que no están teniendo avance, no tienen comprometidos ni un solo. Y esto es, ¿no? De lo que se está vinculando, al menos en cuanto a los dispositivos, ¿no? En la ejecución. Las referencias se concentran en proyectos de saneamiento, transporte, agropecuario, educación, como pueden ver. Siguiente, por favor. La ejecución de transferencias, como pueden ver, ¿no? Está prácticamente en todos los departamentos. Ahí vemos algunas regiones en las cuales hay un avance significativo, como puede ser el caso de Ancash, el caso de Huancavelica, de Ica, el caso de incluso Tumbes, ¿no? Que están por encima del 60% incluso, ¿no? Hay otras regiones en las cuales no se está avanzando del todo bien, están por debajo del 40%, que es nuestro, digamos, nivel de comparación, como puede ser Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, entre otras. Bueno, esta es una mirada general, ¿no? De cómo está el avance de este fondo de inversiones. Siguiente, por favor. Estas son las principales entidades que han tenido marco incorporado. Tenemos varias entidades, el caso de Cusco, de Cajamarca. Bueno, lo que podemos ver, ¿no? Es que también se ha logrado avanzar como certificado en casi todas a un 100%, pero que sin embargo hay entidades que sí tienen un muy bajo avance de estos recursos, llegando casi al 0%, o están el 0% básicamente, ¿no? Entonces acá también, bueno, es básicamente mirar, ¿no? Cómo le está yendo a las entidades que precisamente han tenido más recursos por este fondo de inversiones que son digamos, que responden, ¿no? A esta necesidad de garantizar la continuidad de proyectos que han tenido compromisos sin ejecutarse hasta el año anterior. Siguiente, por favor. Bueno, nuevamente algunos proyectos que destacan, ¿no? Por el monto que se les ha otorgado, pero que, bueno, como vemos, hay muchas diferencias en cuanto a cómo están ejecutándose. Tenemos la carretera de Ayo de Mayo, que tiene una transferencia de 43 millones, pero que ha ejecutado solo el 9%, que es básicamente lo que ha logrado certificarse. Tenemos el proyecto de agua de saneamiento invernal, que ya tiene comprometido el 100%, pero ha ejecutado solo un 9%. Tenemos el proyecto de mercado modelo en Chachapoyas, que se le otorgó 33 millones, y de estos 33 millones certificó casi el 100%, pero que a la fecha ha ejecutado solo el 8%. Tenemos el proyecto de establecimiento de salud estratégico en Vilcas-Huamán, una transferencia de 26 millones, también se le ha certificado el 100%, pero el devengado también está por debajo del promedio ¿no? Que tenemos a nivel de gobierno local de 40%, está al 15%. Tenemos el proyecto de Río, Guanacahuasi, San Martín, San Rafael y otras localidades,
que tuvo una transferencia de 21 millones por el lado del fondo de inversiones, que también ha comprometido el 100%, pero devengado un 20%. Entonces, como podemos ver, y por último, perdón, el proyecto de riego en Canal de Fortuna, y también ha comprometido el 100%, pero ejecutado solo el 27%. Acá nomás podemos ver que hay 3 proyectos que tienen el compromiso básicamente asegurado, pero que a la fecha no han ejecutado del todo, digamos, no están ejecutando en un nivel promedio, ¿no? Si estuviesen en un 40%, podemos decir que están ejecutando de acuerdo a un nivel esperado para los bienes locales, pero en este caso están por debajo de ese 40%. Y en otros casos, proyectos que también han certificado casi el 100%, pero que no han logrado ejecutar, no han logrado despegar. Entonces, hablamos de un comportamiento que empieza a ser, ¿no? Algo que se empieza a hacer, vamos a decirlo así, comparable, algo que se repite, algo que se reitera entre entidades, entre proyectos. En este caso estamos hablando de proyectos grandes o que tienen más monto transferido, pero que tienen problemas similares, ¿no? Que llegan a certificar, comprometer, pero de ahí al devengado pasa algo que no permite que se ejecute todo. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bueno, estos son otros proyectos también, ¿no? Que siguen la lógica anterior. Acá tenemos también un proyecto de Cuelcho el Chiliquín, que nuevamente ha comprometido un 97%, pero no ha logrado avanzar con el devengado. Abajo, a la izquierda, tenemos el proyecto de agua de alcantarillado en Malcas, que nuevamente se compromete el 100%, y el devengado, si bien está por encima de los anteriores en porcentaje, está todavía por debajo, ¿no? del 40%. Digamos, aún está, sí está cerca, 37%. A su derecha, el proyecto de Vía Quiñota de Acoito, ahí abajo a la derecha, una transferencia de 12 millones que se le dio, un 22,77%, un ejecutado de 18%. Entonces, bueno, pues, reitera otra vez, ¿no? Este tema de se avanza con los compromisos, pero los devengados no llegan a darse. Siguiente lámina, por favor, para ir concluyendo. Sí, siguiente. Entonces vamos a ver un repaso rápido de lo que se ha transferido en el anexo sexto, por el concepto del anexo sexto. Siguiente lámina. Se han financiado 152 proyectos, ¿no? En 8 dispositivos. 129 proyectos cuentan con certificación mayor o igual al 90%. Sin embargo, hay 21 proyectos que no tienen certificación a la fecha. 130 proyectos no cuentan con compromisos, ¿no? De estos 152 proyectos, 130 están sin compromisos, es decir, aún están en etapas iniciales para poder alcanzar sus contratos, ¿no? Y ahí vemos la distribución por función, en transporte, saneamiento y agropecuario. Siguiente lámina, por favor. Esta es la ejecución, ¿no? De la referencia el marco de esta 118ª. Y bueno, como pueden ver, la ejecución, como veíamos, está muy baja, está al 5%. Y es algo que queda, ¿no? Prácticamente en todas las regiones. No hay región que destaque al respecto. Siguiente lámina, por favor. Ok. En ese caso, termino mi presentación. Muchas gracias. Ha sido un repaso. Hemos tratado de englobar los niveles de avance de estos dispositivos de la forma más resumida que hemos podido hacerlo. Pero como pueden ver, es una lista enorme de proyectos en los cuales podemos tomarnos días para revisarlos. Igual, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado José, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas. Tenemos una primera consulta. ¿Qué transferencias están pendientes de realizarse en el segundo semestre del 2024? Adelante, José. Ok. Tenemos
básicamente proyectos que han quedado pendientes de la 118ª, ¿no? Cuyo plazo se ha extendido, y ya hay algunos proyectos de los supremos que van a estar evaluándose en este mes, tengo entendido. Ahí tenemos un primer grupo. Tenemos proyectos en el caso de INDECI, que también están pronto a publicarse. Tenemos también listas transferibles que han sido publicadas en la ley 3203 de crédito suplementario, en el cual tenemos una lista de puentes y una lista de proyectos que la ANIM iba a transferir. Entonces, básicamente tenemos estos 4 grupos, ¿no?, de proyectos o de conceptos que a lo largo de este segundo semestre ya quedarían pendientes por transferirse de estos 4 conceptos. Gracias, José. Tenemos otra consulta que los participantes nos han hecho llegar. ¿Cuántos proyectos se culminan en el 2024? Adelante, José. Sí, de lo que hemos alcanzado a evaluar, ¿no?, de este grupo de inversiones dentro del anexo segundo con modelos dispositivos del primer semestre, estaríamos esperando que 1.407 proyectos se logren su ejecución, completar su ejecución financiera, al menos este año, ¿no?, ya ejecutar el 100% del costo, de los cuales 1.325 estarían en gobiernos locales. Esto implicaría, ¿no?, que estos proyectos ya el siguiente año empiecen su etapa de funcionamiento, ¿no?, logrando, digamos, tener ya el costo prácticamente cubierto. Básicamente es eso. Gracias, José. Y tenemos una última consulta. ¿Qué estrategias de financiamiento para inversiones tendrían continuidad en el año 2025? Adelante, José. El 25, al menos en lo que se tiene en el proyecto de ley, se esperaría que tengan continuidad las medidas del Fondo de Inversiones, que es uno. Tenemos también una propuesta, ¿no?, para financiar los proyectos del crédito suplementario, del artículo 2 del crédito suplementario, con un mecanismo similar al que se ha dado para el Fondo de Inversiones, ¿no?, también para poder darles la continuidad. En este caso, entiendo que es lo que no se logre ejecutar el certificado. Tenemos también INDECI, tiene un fondo otra vez, o tiene un recurso también para poder financiar inversiones, similar a lo que este año ha hecho. Tenemos también el caso de Seguridad Ciudadana, que Mininter tiene una lista de proyectos en los cuales se está transfiriendo a partir del PIA, que también es la propuesta, y también una bolsa o un conjunto de recursos que pueden ser transferidos, ¿no?, a proyectos. Y bueno, finalmente lo que son las medidas en este caso, que ha sido por el anexo sexto, este año siempre se espera, ¿no?, que también se repitan en la etapa de debate en el Congreso. Muy bien. Muchas gracias, estimado José, por absolver las consultas de nuestros participantes. Con ello culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público del CONECTAMES más cercano a su localidad. Los contactos los hemos puesto en el enlace web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buen día.